Nunca he sido una persona supersticiosa, pero ahora, mirando hacia atrás, no puedo evitar recordar aquel extraño momento antes de embarcar en el avión. El vaso de café se me resbaló de las manos, formando en mi camisa blanca una mancha oscura con la forma de una isla. ¡Qué coincidencia más curiosa!, pensé entonces. Ahora me parece un oscuro presagio. Me llamo Marat Saifullin, y hasta aquella fatídica fecha, el 23 de septiembre de 2015, era un ingeniero ambiental normal y corriente de 32 años. Regresaba de una conferencia internacional sobre el cambio climático en el sudeste asiático. El vuelo MH4923 debía llevarme a Moscú, con una escala, para volver a casa. Pero el destino tenía otros planes. Recuerdo que me dormí, arrullado por el monótono zumbido de los motores en algún lugar sobre el Océano Índico. Me desperté con una sacudida brusca. El avión se balanceaba de un lado a otro, el equipaje se caía de los compartimentos superiores. Las máscaras de oxígeno colgaban delante de las caras de los pasajeros como marionetas siniestras. Estimados pasajeros, hemos entrado en una zona de fuertes turbulencias. La voz del comandante sonaba tensa, pero controlada. Por favor, abróchense los cinturones y mantengan la calma. ¿Calma? Fácil decirlo. La mujer que estaba al otro lado del pasillo apretaba con desesperación un crucifijo y murmuraba oraciones. El hombre de delante llenó una bolsa de papel con vómito. Yo mismo me aferré a los reposabrazos con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Y entonces se oyó ese sonido. Un crujido metálico, como si garras gigantescas estuvieran desgarrando el revestimiento del avión. El ala derecha se incendió. Lo vi a través de la ventanilla. El avión se inclinó bruscamente y nos precipitamos hacia abajo a tal velocidad que se me taponaron los oídos y sentí como si los órganos internos se me subieran a la garganta. ¡Aterrizaje de emergencia! ¡Todos en posición para un aterrizaje de emergencia!, gritaba la azafata, pero su voz se perdía en el caos general. Me incliné hacia adelante, abrazando mi cabeza con las manos, como nos habían indicado al principio del vuelo. Toda mi vida pasó ante mis ojos. Mis padres, mi hermana pequeña Alía, mi gato Frost, los proyectos inacabados, los sueños incumplidos. El impacto fue ensordecedor. Salí despedido hacia adelante. El cinturón de seguridad se clavó en mi cuerpo. Algo pesado me golpeó la cabeza. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es el olor a plástico quemado y los gritos que se apagaban gradualmente, como si alguien estuviera bajando el volumen. Volví en mí con la sensación del agua fría lamiendo mis pies. Me dolía mucho la cabeza y tenía sabor a sangre en la boca. Al abrir los ojos, vi un sol brillante que me daba directamente en la cara. El avión, o mejor dicho, lo que quedaba de él, estaba sumergido hasta la mitad en el océano, en la orilla de una playa de arena. La parte de la cola estaba completamente separada. Columnas de humo negro salían de las grietas del fuselaje. Intenté levantarme, pero un dolor agudo me atravesó la pierna izquierda. Al mirar hacia abajo, vi una herida desgarrada en el muslo, la sangre mezclada con agua salada. Venciendo el dolor, salí del agua a la orilla y miré a mi alrededor. A mi alrededor había un verdadero infierno. Los restos del avión estaban esparcidos por toda la playa. Los cuerpos. No quiero recordar lo que les pasó a algunos pasajeros. Algunos gemían, otros intentaban salir de debajo de los escombros. El océano se había teñido de rojo. ¿Hay alguien aquí?, grité, reuniendo todas mis fuerzas. ¡Alguien! Un gemido me respondió desde la derecha. Una mujer yacía atrapada bajo un trozo de revestimiento. La reconocí, la misma pasajera que había estado rezando durante la caída. Venciendo el dolor en la pierna, me arrastré hacia ella e intenté mover la lámina de metal. Me llamo Marat. Le ayudaré, dije, tratando de que mi voz sonara segura. Leila, susurró ella.
No siento las piernas. Después de varios intentos, conseguí liberarla. A primera vista, sus piernas no estaban dañadas, pero la columna vertebral. No era médico, pero entendía que la situación era crítica. En las siguientes horas, encontré a otros 3 supervivientes. Un hombre mayor llamado Gordey, con graves quemaduras en las manos, una joven llamada Sabina con la clavícula rota y un chico de unos 25 años que se presentó como Ernest. Tenía un corte en la frente, pero por lo demás parecía ileso, aunque estaba en estado de shock profundo. Nos reunimos a la sombra de las palmeras, lejos de los escombros en llamas. El sol castigaba sin piedad, aumentando la sed y la desorientación. ¿Dónde estamos?, preguntó Sabina, apretando contra su pecho el brazo herido. Nadie lo sabía. Intenté recordar la ruta de nuestro vuelo. Se suponía que debíamos sobrevolar el Océano Índico, pero nos habíamos desviado del rumbo debido a la tormenta. «Nos buscarán», dijo Gordey con seguridad. «Los aviones tienen esas. ¿Cómo se llaman?» «Cajas negras». «Si han sobrevivido y si la señal es lo suficientemente fuerte», observé, pero traté de que no sonara demasiado pesimista. Ernest miraba en silencio el horizonte, como si esperara ver helicópteros de rescate. Leila lloraba en silencio, murmurando algo en un idioma que no entendía. El primer día transcurrió en una niebla de dolor y shock. Intentamos encontrar agua entre los escombros, vendamos las heridas con trozos de ropa. Por la noche, construí un refugio primitivo con trozos de revestimiento del avión y hojas de palma. La noche trajo frío, a pesar del clima tropical. Nos acurrucamos unos contra otros, tratando de mantener el calor. Al amanecer del segundo día, me despertó un extraño silencio. Leila no respiraba, no. Tenía los ojos abiertos, pero en ellos ya no quedaba vida. Las lesiones internas habían sido demasiado graves. «Tenemos que enterrarla», dijo Ernest, la primera vez que hablaba desde el accidente. Cavamos una tumba con las manos desnudas, envolvimos el cuerpo de Leila en una manta que encontramos entre los restos y celebramos una ceremonia improvisada. Ninguno de nosotros conocía su religión, así que cada uno rezó a su manera. A finales de la primera semana, Gordey también murió. La infección de las quemaduras se había extendido por todo su cuerpo y, sin antibióticos, no tenía ninguna posibilidad. Lo enterramos junto a Leila. Comprendí que teníamos que actuar, o moriríamos todos. Utilizando los restos del avión, construí varios recipientes para recoger agua de lluvia. Encontré un cuchillo entre el equipaje, que se convirtió en una herramienta de valor incalculable. Ernest salía poco a poco del shock y me ayudaba a construir un refugio más seguro. Sabina, a pesar de su lesión, aprendió a tejer redes con cuerdas y cables que encontramos, lo que nos ayudó a pescar. Los días se convirtieron en semanas. Exploramos la isla, que resultó ser pequeña. Se podía recorrer su perímetro en un solo día. Había agua dulce en un pequeño manantial en la parte central, entre las rocas. Allí también encontramos una cueva, que se convirtió en nuestro refugio principal. Pero la esperanza de ser rescatados se desvanecía con cada día que pasaba. Ni aviones, ni barcos en el horizonte. Hacíamos hogueras de señales, colocábamos enormes SOS con piedras en la playa, pero nadie venía. Y entonces ocurrió lo irreparable. Durante una tormenta que azotó la isla aproximadamente 2 meses después del accidente, Sabina y Ernest fueron a revisar nuestras trampas para peces. Yo me quedé en la cueva, luchando contra la fiebre que me atormentaba desde hacía varios días. No regresaron. Cuando la tormenta amainó, encontré el cuerpo de Sabina arrojado a la orilla. A Ernest nunca lo encontré, y así me quedé solo. Completamente solo, en una isla desierta, en medio del inmenso océano. Los primeros días de soledad fueron los más duros. Enterré a Sabina junto a los demás,
creando un pequeño cementerio en la colina con vistas al océano. Las lágrimas y el pánico me ahogaban. Cada crujido me hacía estremecer, cada sombra me parecía la silueta de una persona. Me hablaba a mí mismo en voz alta para no volverme loco por el silencio, interrumpido solo por el ruido de las olas y los gritos de las aves. Mi cadera cicatrizaba lentamente. Lavaba la herida con agua de mar y me aplicaba hojas de aloe, que crecía en abundancia en la isla. Pero sin antibióticos, la infección progresaba. La fiebre no remitía durante semanas. A veces caía en un estado delirante en el que la realidad se mezclaba con las pesadillas. En uno de esos momentos, estaba seguro de que veía un helicóptero de rescate. Reuní mis últimas fuerzas, salí a rastras de la cueva e intenté hacer señales. Más tarde comprendí que era un espejismo, producto de mi mente inflamada, pero este episodio, extrañamente, me devolvió las ganas de vivir. Comprendí que si quería sobrevivir hasta el rescate, tenía que luchar. Mi primer proyecto serio fue crear una vivienda permanente. La cueva era un buen refugio temporal, pero era húmeda y oscura. Decidí construir una cabaña en la meseta, cerca del manantial de agua dulce. Utilizando el cuchillo que encontré entre los restos, cortaba ramas y las ataba con lianas. El techo lo hice con hojas de palmera, dispuestas en varias capas para proteger de la lluvia. El suelo lo pavimenté con piedras planas y lo cubrí con esteras trenzadas de caña. La construcción duró casi 2 meses. Trabajaba cada día desde el amanecer hasta el atardecer, haciendo pausas solo para conseguir comida y agua. Este trabajo me ayudó no solo a construir un refugio, sino también a recuperar mi forma física. La herida de la cadera se cerró gradualmente, dejando una fea cicatriz que aún hoy me recuerda la catástrofe. La comida era el siguiente problema. Durante los primeros meses me alimenté principalmente de cocos, que crecían en abundancia en la isla, y de peces, que pescaba con una primitiva fisga hecha con un trozo de metal atado a un palo largo. Más tarde aprendí a poner trampas para cangrejos y pequeños animales, parecidos a conejos, que habitaban en el interior de la isla. Un día, explorando la parte más alejada de la isla, me encontré con unos matorrales de patatas silvestres. Este descubrimiento fue una verdadera bendición. Desenterré varios tubérculos e intenté asarlos en la hoguera. El sabor no era como el de una patata normal, pero era comestible. Empecé a cultivar estas plantas, creando un pequeño huerto junto a la cabaña. El agua era menos problemática. El manantial en el centro de la isla proporcionaba suficiente agua dulce, pero aún así construí un sistema de recogida de agua de lluvia con grandes hojas y trozos de plástico que encontré entre los restos. Esto me proporcionaba una reserva adicional en caso de sequía. El fuego se convirtió en mi fiel compañero. Al principio, mantenía las brasas encendidas de las hogueras que encendía con un mechero que encontré a uno de los pasajeros fallecidos. Cuando el mechero se agotó, aprendí el método de hacer fuego por fricción. Para ello utilizaba un arco hecho con una rama flexible y una cuerda hecha con fibras de liana, que hacía girar un palo de madera sobre una tabla de madera seca. Requería tiempo y paciencia, pero funcionaba. Mi proyecto más ambicioso fue la construcción de una balsa. No perdía la esperanza de ser rescatado y decidí que, si nadie venía a buscarme, yo mismo intentaría alcanzar la civilización. Corté árboles, labré los troncos y los até entre sí. El trabajo avanzaba lentamente. Un hombre con herramientas primitivas contra la dura madera. Una mañana, unos 6 meses después del naufragio, divisé un punto en el horizonte. El corazón me dio un vuelco. ¡Un barco! Corrí hacia mi hoguera de señales, que había preparado con antelación, y la encendí. Un humo negro se elevó hacia el cielo. Grité, agité los brazos, salté como un loco. Pero el barco pasó de largo, sin siquiera disminuir la velocidad. Estaba demasiado lejos para notar mis señales. Fue el primero de muchos barcos que vi durante mis años en la isla, y ninguno cambió de rumbo hacia mí. Tras varias decepciones como esa, decidí concentrarme en la supervivencia a largo plazo. Perfeccioné mi choza,
añadiendo una segunda habitación para guardar provisiones. Construí un horno de piedra que conservaba mejor el calor y me permitía cocinar platos más elaborados. Tejí varias cestas para recoger fruta y transportar agua. Llevaba la cuenta del tiempo haciendo muescas en el tronco de un árbol junto a la choza. Cada noche, una nueva raya. Cada 7 rayas, una semana. Cada 4 semanas, un mes. Así no perdía la noción de los días y mantenía la conexión con el calendario del mundo exterior. La soledad fue, quizá, la prueba más dura. A menudo hablaba conmigo mismo, con los pájaros, con el océano. Creé compañeros de conversación imaginarios a partir de cocos, dibujándoles caras. Suena a locura, pero me ayudaba a mantener la cordura. Llevaba un diario en trozos de papel que había encontrado en el equipaje de los pasajeros fallecidos. Cuando se acabó el papel, empecé a escribir en hojas grandes, secadas al sol, utilizando tinta hecha de bayas y hollín. Estas anotaciones se convirtieron en mi salvación, una forma de estructurar mis pensamientos y no olvidar quién era. Al final del primer año en la isla, había creado un hogar relativamente confortable. Tenía una vivienda segura, una fuente estable de comida y agua, herramientas para cazar y construir. Incluso fabriqué muebles rudimentarios, una mesa de piedra plana sobre soportes de piedra, una cama hecha de ramas atadas, cubiertas de hojas blandas y hierba. Pero psicológicamente estaba al límite. Por las noches me atormentaban pesadillas sobre el naufragio. Durante el día, a menudo caía en la apatía, mirando al océano durante horas. A veces gritaba hasta quedarme afónico, maldiciendo al destino, a los dioses, a la casualidad que me había arrojado a este lugar. Y entonces llegó la tormenta, que casi me mata y, paradójicamente, salvó mi cordura. Sucedió unos 15 meses después del naufragio. El cielo se oscureció de repente, el viento aumentó tanto que los árboles se inclinaban hacia el suelo. El océano se encrespó, y olas tan altas como edificios de 3 pisos rompieron contra la costa. Me refugié en una cueva, pero el agua llegó hasta allí. Tuve que huir a las zonas más altas de la selva, donde pasé la noche atado al tronco de un árbol para que el viento no me arrastrara. Por la mañana, descubrí que mi choza estaba completamente destruida. El huerto inundado. Las reservas de comida arrasadas. Estaba devastado. Me senté en una colina y observé la ruina, dispuesto a rendirme. Y entonces lo vi. Entre los escombros que la tormenta había arrojado a la costa, brillaba algo metálico. Bajé a echar un vistazo y no podía creer lo que veía. Una caja de acero inoxidable, evidentemente procedente de algún barco. Dentro había conservas, medicamentos, aparejos de pesca, un cuchillo en su funda, encendedores, incluso un libro. Un ejemplar destrozado de Robinson Crusoe en inglés. Me reí hasta las lágrimas. El universo parecía burlarse de mí, enviándome un libro sobre un hombre en exactamente la misma situación. Pero esta caja se convirtió en un punto de inflexión. Con las nuevas herramientas, reconstruí rápidamente la choza, haciéndola más fuerte que antes. Los antibióticos me ayudaron a combatir una infección que empezaba en un corte de la mano. Y el libro. El libro lo releí decenas de veces, encontrando en él consejos prácticos y, lo que es más importante, apoyo moral. El segundo año en la isla lo pasé perfeccionando mis habilidades de supervivencia. Aprendí a hacer cerámica, cociéndola al fuego. Construí un arco y flechas para cazar pájaros. Trencé una cuerda resistente con fibras vegetales, que me fue útil para multitud de propósitos. Mi dieta se diversificó. Descubrí raíces comestibles parecidas al boniato, plátanos silvestres, diversas bayas. Aprendí a ahumar pescado para conservarlo durante más tiempo. Hacía sal evaporando agua de mar. Al tercer año, ya no solo sobrevivía, sino que vivía en esta isla. Construí una choza nueva, más espaciosa, sobre pilotes para protegerme de futuras tormentas. Creé un sistema de irrigación para el huerto, utilizando tubos de bambú.
Incluso construí un baño rudimentario, calentando piedras en una hoguera y echándoles agua para crear vapor. Pero lo más importante fue que encontré la paz interior. Dejé de esperar ser rescatado cada día. Empecé a apreciar la belleza de la isla, los atardeceres, que teñían el cielo de colores increíbles. El cielo nocturno, salpicado de estrellas más brillantes de lo que jamás había visto en la ciudad. La elegancia de las aves que se alzaban sobre el océano. Seguí llevando el diario, pero ahora no solo registraba los acontecimientos, sino también mis pensamientos, observaciones e incluso poemas. Nunca antes había escrito poesía, pero la soledad despertó en mí esa capacidad. Para el 4.º año, ya era otra persona. Físicamente, moreno hasta la negrura, con el pelo largo y barba, musculoso por el trabajo constante. Mentalmente, más tranquilo, contemplativo, habiendo aprendido a valorar las cosas sencillas. Pero en lo más profundo de mí, seguía siendo un hombre de la civilización. Ansiaba la compañía humana, la música, los libros. Soñaba con volver a ver a mi familia, pasear por las calles de la ciudad, comerme una pizza caliente. Y no cejaba en mi empeño de salvarme. Todos los días mantenía encendida una hoguera de señales. Todos los días miraba al horizonte con la esperanza de ver un barco o un avión. Y seguía construyendo una balsa, ahora más perfeccionada, con una vela hecha de fibras entrelazadas y un timón. Fue una lucha larga y solitaria, pero sobreviví. Y, como resultó, eso era solo el comienzo de mi historia en la isla desierta. Hacia principios del 3.er año de mi estancia en la isla, ya no era aquel hombre confundido y desesperado que había sido después del naufragio. Mi cuerpo había cambiado. Los músculos se habían fortalecido por el constante trabajo físico, la piel se había curtido y oscurecido por el sol, el pelo me llegaba a los hombros y la barba se había vuelto espesa y áspera. Había aprendido a cortarlos con un trozo de metal afilado, pero lo hacía raras veces. Me protegían del sol y de los insectos. Mi rutina diaria se había vuelto clara y eficaz. Me despertaba con los primeros rayos del sol, bebía agua de una cáscara de coco, que usaba como taza, y salía a revisar las trampas para peces que había colocado la noche anterior. Después del desayuno, que solía consistir en pescado fresco y fruta, me dedicaba a las tareas que requerían más energía: construir, recolectar leña, cazar. Al mediodía, cuando el sol alcanzaba su cenit y el calor se volvía insoportable, me refugiaba en la sombra y me dedicaba a tareas más tranquilas. Tejía cestas, reparaba herramientas, perfeccionaba mi vivienda. Las tardes las dedicaba al huerto, que había crecido y ahora incluía no solo patatas silvestres, sino también otras plantas comestibles que había logrado domesticar. Uno de mis mayores logros de aquel periodo fue la creación de un calendario. Grabé una cuadrícula en una gran piedra plana y marqué los días, las semanas y los meses. Esto me ayudaba no solo a controlar el tiempo, sino también a planificar los trabajos estacionales. Ya sabía cuándo esperar las lluvias, cuándo recoger ciertas frutas, cuándo prepararme para las tormentas. Mi vocabulario se había reducido debido a la falta de comunicación, pero luchaba contra ello pronunciando regularmente en voz alta largos monólogos sobre diversos temas. A veces imaginaba que estaba dando una conferencia a estudiantes sobre la supervivencia en una isla desierta. Otros días imaginaba que conversaba con mis seres queridos, contándoles mis aventuras. ¿Entiendes, mamá?, decía, dirigiéndome al océano. Aquí todo es diferente. El tiempo fluye de otra manera. Un día puede parecer infinito, y una semana pasa sin que te des cuenta. Estas conversaciones imaginarias me ayudaban a mantener la cordura y a no olvidar el habla humana. Incluso empecé a llevar un diario de audio. Hablaba en voz alta e imaginaba que grababa mis pensamientos. Especialmente importante para mí fue la creación de rituales. Cada domingo, según mi calendario,
Me tomaba el día libre. No realizaba trabajos pesados, preparaba un plato especial, me bañaba en un estanque de agua dulce que había encontrado en el centro de la isla. En esos días también hacía un inventario. Comprobaba las reservas de comida, el estado de las herramientas, planificaba los trabajos para la semana siguiente. Los domingos por la tarde subía al punto más alto de la isla, un saliente rocoso desde donde se podía ver el océano en todas las direcciones. Allí pasaba 1 hora o 2 escudriñando el horizonte con la esperanza de ver un barco o un avión. Esta tradición se mantuvo incluso después de que dejé de esperar ser rescatado a diario. Mi relación con la isla cambió. Si antes la percibía como una prisión, ahora empezaba a verla como un hogar. Conocía cada sendero, cada arroyo, cada árbol frutal. Le di nombres a varios lugares: la Bahía de la Esperanza, la Arboleda de la Abundancia, la Colina de las Reflexiones. Esto me ayudaba a no sentirme perdido en la nada, sino a vivir en un espacio concreto y familiar. Un día, explorando la parte más alejada de la isla, descubrí una pequeña cueva escondida detrás de una cascada. Dentro hacía fresco y estaba seco. En las paredes vi unos dibujos extraños, imágenes primitivas de personas, animales, el sol. Esto significaba que antes había habido otras personas allí. Posiblemente, habitantes nativos, posiblemente, náufragos como yo. Este descubrimiento me emocionó. Pasé varias horas en la cueva, estudiando cada dibujo, tratando de entender su significado. Algunos representaban la pesca, la caza, la recolección de frutas, la vida cotidiana. Otros parecían más rituales, figuras bailando alrededor del fuego, extraños símbolos que parecían escrituras. Decidí continuar con esta tradición y empecé a añadir mis propios dibujos, utilizando tintes naturales, jugo de bayas, ocre, carbón vegetal. Representé el accidente del avión, la construcción de la cabaña, mi primera cacería exitosa. Esto se convirtió para mí en una suerte de terapia, una forma de dar sentido a mi experiencia y dejarla registrada. La cueva se había transformado en mi santuario. Acudía allí en los días especialmente duros, cuando la soledad se hacía insoportable o cuando las tormentas destrozaban mis construcciones. Sentado en la penumbra, escuchando el murmullo de la cascada, meditaba, intentando encontrar la paz interior. Mi dieta se diversificó considerablemente durante este tiempo. Aprendí a preparar diferentes platos con los mismos ingredientes. Cocinaba sopas de pescado y tubérculos silvestres. Asaba frutos en la ceniza caliente. Fermentaba frutas para obtener una bebida de baja graduación alcohólica que tomaba en ocasiones especiales, como el día de mi cumpleaños o el aniversario del naufragio. Una de las habilidades más valiosas que adquirí fue la de predecir el tiempo. Aprendí a leer las señales de una tormenta inminente, un determinado tono del cielo, el comportamiento de los pájaros, la dirección del viento. Esto me permitía prepararme con antelación, reforzar la cabaña, recoger y proteger la cosecha, almacenar agua dulce. Para el 4.º año en la isla, había creado un sistema de suministro de agua bastante complejo. Utilizando tubos de bambú y vasijas de barro, canalicé el agua desde el manantial en el centro de la isla hasta mi cabaña. Esto me evitó tener que ir a buscar agua todos los días y me permitió regar el huerto de manera más eficiente. Mi proyecto más ambicioso de ese período fue la construcción de una torre de observación. Utilizando robustos troncos de árboles y lianas como cuerdas, erigí una estructura de unos 6 metros de altura al borde del acantilado, frente al océano abierto. Desde esta torre se podía divisar el horizonte a muchos kilómetros a la redonda, lo que aumentaba las posibilidades de avistar un barco que pasara por la zona. Pero el aspecto más importante de mi adaptación fue la transformación psicológica. Aprendí a encontrar alegría en las cosas sencillas, en una buena pesca, en una puesta de sol particularmente hermosa, en los polluelos que eclosionaban en un nido cerca de mi cabaña. Empecé a verme no como una víctima de las circunstancias,
sino como un explorador, un pionero, una persona que había recibido una experiencia única, inaccesible para la mayoría de la gente. Por supuesto, hubo momentos oscuros. Días en los que la nostalgia por mi hogar se hacía insoportable, noches en las que me despertaba de pesadillas sobre el naufragio. Períodos de enfermedad, cuando la fiebre y la debilidad me mantenían postrado en la cama y no había nadie que me cuidara. En uno de esos momentos, al final del 4.º año, enfermé gravemente. Todo comenzó con un simple corte en la pierna que se inflamó y provocó fiebre alta. Estuve delirando durante varios días, apenas encontrando fuerzas para arrastrarme hasta el agua. En un momento dado, estuve seguro de que iba a morir. En ese estado de semi-inconsciencia, vi a una mujer, una figura esbelta con largos cabellos oscuros, de pie en la entrada de la cabaña. No hablaba, simplemente me miraba con una sonrisa triste. Extendí la mano hacia ella, pero se desvaneció en el aire. Esta visión se repitió varias veces durante la enfermedad. Cuando la fiebre finalmente remitió, reflexioné largamente sobre esta visión. ¿Quién era? ¿Una proyección de mi mente solitaria? ¿El espíritu de la isla? ¿O simplemente una alucinación causada por la alta temperatura? No sabía la respuesta, pero, curiosamente, esta visión me dio fuerzas. Empecé a recuperarme más rápido, como si algo dentro de mí se negara a rendirse. Después de recuperarme, me puse a mejorar mis condiciones de vida con renovada energía. Construí un horno de piedra y barro que me permitía preparar platos más complejos y ahumar pescado para conservarlo durante más tiempo. Construí una cama en una plataforma elevada para protegerme de los insectos y la humedad. Trencé varias esteras para el suelo y las paredes, lo que hizo que la cabaña fuera más acogedora. Para el 5.º año ya no solo sobrevivía, vivía una vida plena, en la medida de lo posible en mis condiciones. Tenía una vivienda confortable, fuentes estables de alimento, herramientas para la mayoría de los trabajos necesarios. Incluso había creado algunos artículos de lujo, un instrumento musical similar a un arpa primitiva, hecho de ramas flexibles y cuerdas talladas de las entrañas de los peces capturados, un reloj de sol para determinar la hora del día con mayor precisión, una silla con reposabrazos, en la que era cómodo sentarse por las tardes junto a la fogata. Pero lo más importante es que había encontrado el equilibrio interior. Dejé de ver mi situación como un castigo o una tragedia. Empecé a ver en ella una oportunidad única para el autoconocimiento y el crecimiento. A menudo reflexionaba sobre mi vida anterior, sobre la interminable carrera por el éxito, sobre el estrés, sobre las relaciones superficiales. Aquí, en la isla, todo esto había perdido su significado. Solo las cosas verdaderas y fundamentales se volvieron importantes: la supervivencia, la armonía con la naturaleza, la paz interior. Por supuesto, no perdía la esperanza de ser rescatado. Todos los días mantenía encendida una hoguera de señales, comprobaba regularmente el horizonte desde la torre de observación. Pero ahora no era una espera desesperada, sino una tranquila disposición a cualquier giro del destino. Y así, día tras día, continuaba mi vida en la isla, sin sospechar que pronto me enfrentaría a nuevas pruebas que lo cambiarían todo. El 5.º año de mi estancia en la isla comenzó con presagios. Noté el comportamiento extraño de los animales. Los pájaros sobrevolaban la isla con inquietud, sin posarse en los árboles. Los cangrejos se desplazaban en masa hacia el interior. Incluso los peces cerca de la costa actuaban de forma inusual, como si presintieran algo. Mi experiencia me decía: la naturaleza se está preparando para algo serio. La respuesta llegó unos días después. Al despertar al amanecer, vi una extraña línea oscura en el horizonte. Al principio la confundí con nubes bajas, pero se acercaba rápidamente y pronto comprendí que era la pared de una tormenta, como no había visto en todos mis años en la isla. Tenía apenas unas horas para prepararme. Trasladé todas las provisiones valiosas a la cueva tras la cascada, el refugio más seguro de la isla.
Reforcé la cabaña con soportes adicionales. Até el techo con lianas a estacas clavadas en el suelo. Reuní todas las herramientas que pudieran ser útiles para los trabajos de reconstrucción. Llené todos los recipientes con agua dulce. La tormenta se abatió sobre la isla al caer la tarde. El cielo se oscureció como si fuera de noche. El viento arreció hasta el punto de doblegar los árboles hasta el suelo. Comenzó un diluvio, no una simple lluvia, sino una pared continua de agua que se desplomaba desde el cielo. Me refugié en la cueva, escuchando cómo la furia de la naturaleza se desataba en el exterior. La primera noche fue la más terrible. El trueno retumbaba sin cesar, los relámpagos iluminaban la cueva, creando sombras espantosas en las paredes. La tierra temblaba por el impacto de las enormes olas contra la costa. No dormí, permanecí sentado, con la espalda pegada a la pared de la cueva, rezando a todos los dioses que podía recordar. Al amanecer, la tormenta amainó un poco, y me aventuré a echar un vistazo afuera. Lo que vi me dejó petrificado. El paisaje de la isla había cambiado radicalmente. Muchos árboles habían sido arrancados de raíz, algunos tramos de la costa habían sido completamente arrasados. Mi cabaña. Solo quedaban los cimientos y algunos soportes maltrechos. Pero lo más terrible era el nivel del agua. El océano había subido tanto que había inundado las zonas bajas de la isla. Mi huerto, situado en una meseta, había sobrevivido en parte, pero la mayoría de las plantas estaban dañadas por el agua salada y el fuerte viento. La tormenta duró 3 días. 3 días pasé en la cueva, saliendo solo en cortos periodos de calma para comprobar la situación y recoger lo que se podía salvar. Al 4.º día, el cielo finalmente se despejó y pude evaluar la magnitud de la destrucción. Tenía que empezar casi de cero. La cabaña estaba destruida. La mayor parte de las provisiones de comida se habían perdido. Muchas herramientas habían sido arrastradas por el agua. Incluso el relieve de la isla había cambiado. Habían aparecido nuevas quebradas. Habían desaparecido algunos puntos de referencia que había utilizado durante años. Pero no me permití caer en la desesperación. A lo largo de los años de vida en la isla, había aprendido a ser resistente. Tras un breve periodo de duelo por lo perdido, elaboré un plan de acción y me puse manos a la obra. Lo primero que hice fue construir un refugio temporal, un simple cobertizo con las ramas y hojas de palma que habían sobrevivido. Luego me dediqué a buscar y recoger las cosas esparcidas por la isla. Sorprendentemente, algunos objetos que daba por perdidos aparecieron en los lugares más inesperados. A cientos de metros de la cabaña, atrapados en las ramas de los árboles o enterrados en la arena de la playa. Era especialmente importante restablecer las reservas de agua dulce. La tormenta había enturbiado muchas fuentes, y tuve que buscar agua limpia de nuevo. Afortunadamente, la fuente principal en el centro de la isla, aunque estaba temporalmente contaminada, pronto se limpió. Las semanas siguientes las dediqué a construir una nueva cabaña. Esta vez elegí un lugar más alto, en la ladera de una colina, protegido del viento por las rocas. La construcción la hice más sólida. Enterré los soportes más profundamente. Reforcé las paredes con paneles trenzados recubiertos de barro. El techo lo hice a 2 aguas para resistir mejor el viento y la lluvia. La recuperación del huerto llevó más tiempo. El suelo en muchas zonas estaba salinizado, y tuve que crear nuevas parcelas, trasladando tierra fértil desde el interior de la isla. Algunos cultivos se habían perdido por completo, y volví a buscar plantas silvestres comestibles para obtener semillas y tubérculos para nuevas plantaciones. En este periodo difícil, descubrí una fuente inesperada de alimento. La tormenta arrojó a la orilla una gran cantidad de vida marina. No solo peces, sino también moluscos, cangrejos e incluso un pequeño calamar. Esto resolvió temporalmente el problema de la alimentación y me permitió concentrarme en los trabajos de reconstrucción. Sin embargo, las consecuencias de la tormenta resultaron ser más graves de lo que había previsto inicialmente. Unas semanas después,
Noté que algunas plantas empezaban a marchitarse sin motivo aparente. Al investigar el suelo, comprendí que el problema era la salinización. El agua de mar había penetrado más profundamente de lo que parecía y había contaminado las aguas subterráneas en una parte importante de la isla. Este descubrimiento me obligó a replantear toda mi estrategia de supervivencia. Ahora no solo tenía que reconstruir lo que había sido destruido, sino también adaptarme a las nuevas condiciones. Empecé a crear un sistema de recogida y almacenamiento de agua de lluvia, utilizando hojas grandes, trozos de corteza y vasijas de barro de mi propia fabricación. Para solucionar el problema de la alimentación, presté más atención a la pesca. Construí varios tipos nuevos de trampas, aprendí a tejer redes más resistentes con fibras vegetales. Dominé la técnica de la pesca submarina con un arpón hecho a mano, para lo cual tuve que superar el miedo a la profundidad y aprender a aguantar la respiración durante mucho tiempo. Pero la consecuencia más inesperada de la tormenta fue la prueba psicológica. Tras varios años de vida relativamente estable en la isla, me había acostumbrado a un cierto orden de cosas, había creado mi pequeño mundo en el que me sentía seguro. La tormenta destruyó esa ilusión de control, me recordó la fragilidad de la existencia humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Empecé a sufrir insomnio. Cada ráfaga de viento, cada trueno me hacían estremecer y prepararme para una nueva calamidad. De día trabajaba hasta el agotamiento para caer rendido por la noche y dormir al menos un poco. Pero incluso en sueños me perseguían pesadillas. Veía cómo una ola enorme cubría la isla, arrastrando todo lo que había creado, incluyéndome a mí mismo. En uno de esos días de desasosiego, mientras vagaba por la costa devastada en busca de objetos útiles que el mar hubiera arrojado, me topé con un hallazgo peculiar. Entre los restos de árboles y algas marinas yacía algo que, obviamente, había sido creado por el hombre, una pequeña caja de madera con cantoneras metálicas. El corazón me latió con fuerza. Quizás era parte de la carga de algún barco que hubiera pasado cerca. Con gran dificultad, abrí las cerraduras oxidadas y descubrí en el interior varios libros en paquetes impermeables, una brújula, un cuchillo en su funda y, lo más sorprendente, una botella de ron, sellada e intacta. En el fondo de la caja había una nota dentro de un sobre de plástico. Desplegándola con manos temblorosas, leí: Si han encontrado esta caja, significa que nuestra expedición no ha llegado a su destino. Somos la tripulación del buque de investigación Aventurero, con destino al archipiélago de Tuamotu para el estudio de los arrecifes de coral. Si es posible, entreguen estos objetos a nuestras familias. Las coordenadas de nuestra última ubicación conocida se indican a continuación. A continuación, figuraban las coordenadas geográficas y una lista con los nombres de los miembros de la tripulación. Este hallazgo me impresionó profundamente. Por primera vez en muchos años tenía en mis manos un mensaje de otras personas. Aunque solo fuera una nota, quizás escrita a miles de kilómetros de aquí y hacía muchos meses, me recordó que allá afuera, tras el horizonte, existe un mundo lleno de gente, acontecimientos, vida. Los libros resultaron ser trabajos científicos sobre biología marina y navegación. No la lectura más apasionante, pero para mí, que no había tenido un libro en las manos en años, era un tesoro. Los leía lentamente, saboreando cada palabra, estudiando las ilustraciones, intentando imaginar el mundo descrito en ellos. La brújula se convirtió para mí no solo en una herramienta útil, sino también en un símbolo de conexión con la civilización. Pasaba horas mirando cómo la aguja apuntaba invariablemente al norte, independientemente de las tormentas y los cambios. Esto me daba una extraña sensación de estabilidad en mi mundo caótico. Y el ron. Decidí guardarlo para una ocasión especial, quizás para celebrar el rescate, si alguna vez llegaba, o para el último consuelo, si comprendía que no había esperanza. Este hallazgo supuso un punto de inflexión en mi recuperación tras la tormenta. Me recordó que no solo estaba sobreviviendo,
sino que formaba parte de la historia de la humanidad, un eslabón en una cadena de acontecimientos que se extendían mucho más allá de mi pequeña isla. Con nuevas fuerzas continué la reconstrucción. Al final del 5.º año en la isla, volvía a tener una cabaña sólida, fuentes estables de comida y agua, e incluso algunas comodidades, como un horno para cocer cerámica y un ahumadero para el pescado. Pero lo principal era que había recuperado el equilibrio interior. La tormenta me había mostrado lo frágil que era nuestra ilusión de control, pero también me había enseñado que la verdadera fuerza reside en la capacidad de empezar de nuevo, adaptarse, encontrar nuevos caminos. Y sin embargo, a pesar de todos mis logros en la supervivencia, la soledad se estaba convirtiendo en una carga cada vez más pesada. Empecé a hablar no solo conmigo mismo, sino también con interlocutores imaginarios, a los que les daba nombres y caracteres. Creé todo un mundo imaginario, poblado por personas con las que mantenía conversaciones, discutía, compartía observaciones. A veces me sorprendía pensando que esas personas imaginarias se estaban volviendo demasiado reales para mí. Esto me asustaba. ¿Me estaría volviendo loco? ¿Se convertiría mi mente en la siguiente víctima de la isla? Pero en el fondo sabía que era simplemente un mecanismo de supervivencia. La mente humana no está hecha para la soledad absoluta. Somos seres sociales. Necesitamos la comunicación, aunque solo ocurra en nuestra imaginación. Y así, balanceándome entre la realidad y la fantasía, continué mi vida en la isla, sin sospechar que pronto me enfrentaría a una prueba más terrible que cualquier tormenta: la prueba de la esperanza. El 6.º año de mi vida isleña comenzó con una enfermedad. Todo empezó con un corte que, en apariencia, era inofensivo. Me había herido la mano mientras trabajaba en una nueva red de pesca. La herida parecía insignificante y no le di mucha importancia. Simplemente la lavé con agua de mar y me olvidé de ella. 2 días después, la mano se hinchó, apareció un dolor punzante y me subió la fiebre. Comprendí que la herida se había infectado y comencé a tratarla con los métodos que conocía. Le aplicaba hojas de aloe machacadas, que tienen propiedades antisépticas, y bebía una infusión de corteza de un árbol parecido al sauce, que me ayudaba a bajar la fiebre. Pero la infección seguía avanzando. Unas líneas rojas se extendían desde la muñeca hasta el codo, señal de que la infección se estaba propagando por el sistema linfático. Sabía que, sin antibióticos de verdad, la situación podía volverse crítica. Desesperado, me acordé de la caja que había encontrado después de la tormenta. Entre los libros había uno de medicina naval, que incluía una sección sobre los métodos de curación tradicionales utilizados en las islas del Pacífico. Hojeándolo con las manos temblorosas por la fiebre, encontré la descripción de una planta que los nativos utilizaban para tratar heridas infectadas. Según la ilustración, algo parecido crecía en la zona pantanosa de mi isla. Reuniendo las últimas fuerzas, fui a buscarla. Cada paso me costaba un mundo. La cabeza me daba vueltas por el calor. Varias veces perdí el conocimiento y me desperté tirado en el suelo, sin saber cuánto tiempo había pasado. Pero seguí adelante, sabiendo que era mi única oportunidad. Al atardecer encontré una planta parecida a la descrita en el libro, un pequeño arbusto con hojas carnosas cubiertas de finos pelos. Arranqué unas cuantas hojas, volví a la choza, preparé una pasta con ellas, tal y como indicaba el libro, y la apliqué a la herida. Pasé los 3 días siguientes en un estado de semidelirio. La fiebre subía hasta el punto de sentir que se me derretía el cerebro, y luego bajaba, provocando temblores incontrolables. Tuve visiones extrañas: a mis padres sentados junto a mi cama, a mis compañeros de trabajo discutiendo algún proyecto, a una mujer de largos cabellos oscuros que me miraba en silencio con una sonrisa triste. Al 4.º día me desperté con la cabeza despejada. La fiebre había remitido, el dolor en el brazo había disminuido. Al examinar la herida, vi que la hinchazón había empezado a bajar y las líneas rojas se habían atenuado. La medicina estaba funcionando. Había estado cerca, demasiado cerca.
Por primera vez en todos mis años en la isla, fui realmente consciente de lo frágil que era mi vida allí. Una infección, un accidente, y no habría nadie que me enterrara. Después de recuperarme, caí en una profunda depresión. Meses de adaptación, años construyendo una nueva vida, todo parecía absurdo. ¿Para qué luchaba? ¿Para qué sobrevivía? ¿Para morir solo en este pedazo de tierra olvidado de la mano de Dios? Dejé de cuidarme. No mantenía el fuego encendido, no reparaba el techo, que goteaba cuando llovía, solo comía lo que podía recoger o pescar sin mucho esfuerzo. Me pasaba horas sentado en la orilla, mirando el horizonte con la mirada perdida. Un día, en un día particularmente oscuro, llegué al límite de la desesperación. Saqué una botella de ron que había encontrado en la caja y que había guardado para una ocasión especial, y la abrí. Bebí un largo trago del líquido ardiente y sentí cómo el calor se extendía por mi cuerpo. Un segundo trago. Un tercero. El alcohol, al que me había desacostumbrado durante mis años en la isla, me subió rápidamente a la cabeza. En la borrachera, decidí que ya era suficiente. No quería seguir luchando. No quería esperar un rescate que probablemente nunca llegaría. Quería terminar con esta lucha interminable. Tambaleándome, me dirigí a la barca que había estado construyendo durante años. Una pequeña canoa excavada en un tronco de árbol. Mi plan era sencillo y descabellado. Navegar hacia el océano, lo más lejos posible de la isla, y dejar que el destino decidiera qué sería de mí. Empujé la barca al agua, eché dentro la botella con los restos de ron y unos cuantos cocos, y empecé a remar, dirigiéndome directamente hacia mar abierto. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo y el agua de un color rojo sangre. Remé y remé, hasta que la isla se convirtió en un pequeño punto en el horizonte. Entonces simplemente me tumbé en el fondo de la barca y cerré los ojos, dispuesto a aceptar cualquier desenlace. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado, horas o minutos. Me sacó del estupor un sonido extraño, melodioso, repetitivo. Al abrir los ojos, vi el cielo estrellado sobre mí, y luego, al girar la cabeza, localicé la fuente del sonido. Delfines. Un grupo entero, no menos de 10, nadaba junto a mi barca. Saltaban fuera del agua, emitiendo aquellos sonidos que habían llamado mi atención. Parecía que estaban jugando, invitándome a unirme a su danza. Me senté en la barca, fascinado por el espectáculo. Uno de los delfines se acercó mucho, casi tocando el borde, y me miró. Juro que en su mirada había comprensión, casi humana. Y entonces me invadió la conciencia de lo absurdo de mis acciones. Había sobrevivido a un accidente aéreo. Había pasado años en una isla desierta. Había superado enfermedades, tormentas, soledad. ¿Y ahora iba a echarlo todo por la borda? ¿A rendirme cuando ya había demostrado ser capaz de una resistencia increíble? Empecé a reír, a carcajadas, histéricamente, con lágrimas en los ojos. Los delfines, como si me animaran, empezaron a saltar aún más alto, sus cuerpos plateados brillando a la luz de la luna. Vale, dije en voz alta. Lo entiendo. Todavía no es el momento. Dando la vuelta a la barca, empecé a remar de vuelta hacia la isla, orientándome por las estrellas. Los delfines me acompañaron una parte del camino, y luego desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido. Al amanecer llegué a la orilla, saqué la barca a la arena y me desplomé, exhausto. Dormí casi un día entero, y al despertarme sentí una extraña renovación, como si aquel hombre desesperado que se había hecho a la mar hubiera muerto, y en su lugar hubiera nacido uno nuevo, más fuerte y más sabio. Regresé a mi choza, encendí el fuego, preparé comida. Empecé a ordenar todo lo que había abandonado durante la depresión. Y lo más importante, empecé un nuevo proyecto que llevaba tiempo posponiendo. La construcción de una verdadera balsa, lo suficientemente grande y resistente como para emprender un viaje a las islas más cercanas.
No pensaba seguir esperando pasivamente a que me rescataran. Decidí convertirme yo mismo en mi propio salvador. Los meses siguientes los dediqué a este proyecto. Elegí los árboles más robustos, los trabajé, los uní con cuerdas trenzadas de fibras vegetales. Construí un mástil y una vela con hojas de pandano densamente entrelazadas. Creé un sistema de control con un timón y un ancla hecha de una piedra pesada. El trabajo era duro, sobre todo para una sola persona, pero me daba un objetivo, llenaba mis días de sentido. Volví a llevar un diario, en el que anotaba no solo los acontecimientos, sino también mis pensamientos, mis planes, incluso poemas que se me ocurrían mientras trabajaba. Paralelamente a la construcción de la balsa, me preparé para el viaje. Sequé pescado y fruta para conservarlos durante mucho tiempo. Trené recipientes impermeables para agua dulce. Estudié las estrellas para orientarme en alta mar. La brújula que encontré en la caja se convirtió en mi herramienta más valiosa. La estudié durante horas, comprobando su precisión, comparándola con la posición del Sol y las estrellas. Si mis cálculos eran correctos, las islas habitadas más cercanas estaban a unos 200 kilómetros al este. Con viento favorable, podría alcanzarlas en unos días. Por supuesto, era un plan arriesgado. Podía morir en el camino de sed, de hambre, por una tormenta. Podía simplemente perder el rumbo y vagar a la deriva en el océano hasta que se me acabaran las fuerzas. Pero incluso ese destino me parecía preferible a la espera interminable en la isla. Al final del 6º año, la balsa estaba lista. La llamé Esperanza, quizás un nombre banal, pero que reflejaba exactamente su esencia. Solo quedaba esperar la temporada adecuada, un período de vientos estables y mínimo riesgo de tormentas. Según mis observaciones, la mejor época para viajar era al principio de la estación seca, aproximadamente dentro de 2 meses. Aproveché este tiempo para los preparativos finales y el entrenamiento. Nadé a lo largo de la costa a distancias cortas, comprobando la maniobrabilidad de la balsa y mis habilidades para manejarla. Y justo cuando todo estaba listo, cuando ya me despedía mentalmente de la isla, que se había convertido en mi hogar y mi prisión durante 6 años, ocurrió algo que cambió todos mis planes. Temprano por la mañana, al salir de la choza, divisé un punto oscuro en el horizonte. Al principio lo confundí con una nube, pero no se movía con el viento, sino que parecía acercarse en línea recta. Cogí el catalejo, hecho con un trozo de bambú y una lente encontrada en los restos del avión, y lo enfoqué en el punto. Y vi un barco de verdad, con mástiles y velas, que se dirigía hacia la isla. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. Las manos me temblaban, no podía enfocar la vista. ¿De verdad? ¿Después de tantos años? ¿Justo ahora, cuando ya había decidido tomar las riendas de mi destino? Corrí hacia la hoguera de señales, que había mantenido encendida durante todos estos años, y la prendí. El humo negro se elevó al cielo formando una columna. Luego corrí a la playa, agitando una bandera improvisada, un trozo de tela brillante atado a un largo palo. El barco se acercaba. Ahora podía distinguir sus detalles. Era un yate, bastante grande, con velas blancas. Se dirigía directamente a la isla, como si tuviera un rumbo fijo, no como si pasara por allí por casualidad. Cuando el yate se acercó lo suficiente, vi gente en la cubierta. Me saludaban con la mano. Alguien apuntó un binocular hacia mí. Y entonces bajaron una lancha del yate, y varias personas empezaron a remar hacia la orilla. Yo estaba de pie, sin poder creer lo que veía. Las lágrimas corrían por mi rostro, las piernas me flaqueaban. 6 años. 6 largos años esperando este momento, y por fin había llegado. La lancha se acercaba a la orilla. Vi a 3 hombres, bronceados, barbudos, con ropa desgastada. No parecían rescatistas ni militares, más bien exploradores o aventureros. Cuando quedaban unos metros para llegar a la orilla, uno de ellos gritó en inglés: ¡Tú! ¿Estás bien?
Quise responder, pero de mi garganta solo salió un graznido. Me había desacostumbrado tanto a comunicarme con la gente que en ese momento crítico no podía pronunciar ni una palabra. La lancha tocó la arena. Los hombres saltaron y se dirigieron hacia mí. Yo estaba de pie, paralizado por la emoción, incapaz de moverme. «Dios mío», dijo uno de ellos, acercándose. ¿Tú has naufragado? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» 6 años. Por fin logré articular, y mi voz sonó extraña, como si fuera de otra persona. 6 años, 1 mes, y... Me trabé, intentando recordar el número exacto de días, pero los números se me confundían en la cabeza. Los hombres se miraron con expresión de asombro en sus rostros. «¿6 años?» repitió uno de ellos. «Esto es increíble. ¿Cómo sobreviviste?» Quería contárselo todo. El accidente, los primeros días de desesperación, los años de adaptación, la lucha contra los elementos, los momentos de casi locura por la soledad. Pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Cómo explicar 6 años de vida en unas pocas frases? «Es una larga historia», dije finalmente. «Muy larga». Uno de los hombres, alto, con barba canosa, dio un paso adelante y me tendió la mano. «Me llamo Richard. Ellos son Mike y Jason. Somos investigadores. Estudiamos los arrecifes de coral de esta región. Vimos el humo de tu hoguera y decidimos echar un vistazo». Le estreché la mano, y ese simple contacto humano, después de tantos años de soledad, me hizo llorar de nuevo. «Marat», me presenté. «Marat Saifullin». Yo iba en el vuelo MH4923. Nos estrellamos. Todos murieron, excepto algunos, pero luego solo quedé yo. Richard me puso una mano en el hombro. «Ya está todo bien, Marat. Te sacaremos de aquí. Vuelves a casa». A casa. Esa palabra resonó en mi cabeza. Después de tantos años, la isla se había convertido en mi hogar. Y ahora regresaba a un mundo que, quizá, ya no me recordaba. Un mundo que había seguido viviendo mientras yo luchaba por sobrevivir día tras día. «¿Puedes recoger tus cosas?», preguntó Mike. «Debemos zarpar antes de que anochezca». Asentí y los llevé a mi cabaña. De camino, les conté sobre la vida en la isla, les mostré mis inventos, el huerto, el sistema de recogida de agua. Escuchaban con asombro y respeto manifiestos. «Increíble», repetía Jason. «Has creado aquí toda una civilización tú solo». En la cabaña recogí las pocas cosas que quería llevarme, los diarios, el cuchillo, la brújula de una caja que encontré, algunas herramientas hechas por mí de las que estaba especialmente orgulloso. Todo cabía en una pequeña bolsa. Antes de irme, les pedí que me dieran unos minutos para despedirme de la isla. Asintieron con comprensión y salieron, dejándome solo. Recorrí la cabaña, tocando las paredes, los objetos que había creado con mis manos. Salí y observé el paisaje que se había vuelto tan familiar. Las colinas cubiertas de selva, el arroyo que murmuraba cerca, el océano que brillaba bajo los rayos del sol poniente. «Gracias», susurré. «Gracias por permitirme sobrevivir». Y luego me di la vuelta y caminé hacia la playa, donde me esperaban la lancha y una nueva vida. Las primeras horas en el yate transcurrieron como en una niebla. Estaba rodeado de gente. Gente viva, que hablaba, que reía. Pero me sentía como en un extraño sueño. Después de tantos años de soledad, la interacción social me parecía algo irreal, casi aterrador. La tripulación del yate Poseidón estaba formada por 5 personas. Los 3 hombres que ya había conocido en la playa y 2 más. Helen, bióloga marina, y Carlos, un experimentado patrón. Me rodearon de atenciones, pero noté en sus ojos una mezcla de curiosidad y preocupación. Probablemente parecía y me comportaba de forma extraña, como un salvaje aparecido de repente en la civilización. Nos dirigimos a Tahití, me explicó Richard, el capitán de la expedición. Estaremos allí en 4 o 5 días, dependiendo del viento.
Desde allí podrás ponerte en contacto con tus familiares y organizar el regreso a casa. ¡A casa! Esa palabra me provocaba una extraña mezcla de emociones. Alegría, miedo, incertidumbre. ¿Existía aún la casa que recordaba? ¿Alguien me había esperado todos estos años? En la primera noche en el yate no pude dormir, a pesar de la cómoda litera en el camarote. Demasiados ruidos, demasiados olores, demasiado. Todo. Salí a cubierta y estuve un buen rato mirando las estrellas, las mismas estrellas que me habían iluminado en la isla, pero ahora las miraba desde un barco en movimiento, rodeado de gente, camino de la civilización. ¿No puedes dormir? Una voz suave me hizo estremecer. Helen se acercó y se puso a mi lado, mirando el océano. Demasiadas impresiones, respondí. Mi voz sonaba ronca, poco familiar. Me he desacostumbrado a la gente. Ella asintió con comprensión. Solo puedo imaginar por lo que has pasado. Si quieres hablar, soy buena escuchando. Y empecé a hablar, primero con inseguridad, buscando las palabras, luego cada vez más rápido y con más emoción. Le conté sobre el accidente, los primeros días en la isla, la lucha por la supervivencia, los momentos de desesperación y las pequeñas victorias. Helen escuchaba sin interrumpir, solo haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Cuando terminé, ya estaba amaneciendo. Sentí un extraño alivio, como si, al desahogarme, me hubiera quitado de encima parte del peso de los años pasados. «Eres una persona increíble, Marat», dijo Helen. «Que hayas sobrevivido y conservado la cordura en esas condiciones es casi increíble». Negué con la cabeza. Simplemente no quería morir. Es un instinto básico, nada heroico. No, replicó ella. Muchos se habrían roto, habrían perdido la esperanza, se habrían rendido. Tú elegiste luchar, día tras día, año tras año. Eso requiere una fuerza de espíritu increíble. En los días siguientes del viaje, me fui acostumbrando gradualmente a la presencia de la gente, a las conversaciones, a la rutina de la vida en el barco. La tripulación me trató con respeto y paciencia, entendiendo que necesitaba tiempo para adaptarme. Ricardo, que resultó ser no solo un explorador marino, sino también médico, me examinó y se sorprendió de mi estado físico relativamente bueno. Teniendo en cuenta las circunstancias, estás en excelente forma, dijo. Por supuesto, hay signos de algunas deficiencias nutricionales, algunas fracturas mal soldadas, rastros de numerosas lesiones e infecciones. Pero en general, estás sorprendentemente bien. Le conté mi dieta en la isla: pescado, frutas, raíces, a veces carne de pequeños animales y aves. Cómo aprendí a identificar las plantas comestibles, cómo creé un sistema de almacenamiento de alimentos. Prácticamente creaste una dieta equilibrada por ensayo y error, comentó Ricardo. Impresionante. Carlos, el patrón, se interesó por mis métodos de navegación. Le mostré el astrolabio casero que usaba para determinar la latitud a partir de la posición de las estrellas. Le conté cómo marcaba el tiempo con un reloj de sol improvisado. Con esas habilidades podría ser un excelente marinero, dijo con respeto. Mike y Jason me bombardearon con preguntas sobre la supervivencia en la isla. ¿Cómo construí el refugio? ¿Cómo obtenía fuego? ¿Cómo me protegía de los elementos? Respondí detalladamente, a veces demostrando las técnicas en la práctica. Por ejemplo, les mostré cómo tejer una cuerda resistente con fibras vegetales o cómo hacer un recipiente impermeable con hojas grandes. Al cuarto día de viaje, Ricardo se acercó a mí con un gesto serio. Marat, tenemos que hablar de lo que pasará cuando lleguemos a Tahití. Debes estar preparado para ciertas dificultades. Me tensé. ¿Qué dificultades? Desapareciste hace 6 años. El vuelo MH4923 se considera siniestrado sin supervivientes. Tu familia, probablemente, hace tiempo que asumió tu fallecimiento.
Tu repentina aparición será un shock. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva. Por supuesto, entendía que me daban por muerto, pero no había reflexionado sobre las consecuencias de mi resurrección. Además, continuó Ricardo, habrá formalidades, confirmación de identidad, explicaciones a las autoridades, posiblemente exámenes médicos. Los periodistas probablemente también se interesarán por tu historia. Sentí que el pánico me subía a la garganta. Después de años de aislamiento, la perspectiva de estar en el centro de atención me parecía aterradora. Yo no estoy seguro de estar preparado para eso, admití. Ricardo me puso una mano en el hombro. Te ayudaremos. Elena tiene experiencia en el tratamiento de traumas psicológicos. Ella estará a tu lado. Yo me encargaré de los aspectos médicos y las formalidades. No te abandonaremos. Su apoyo significaba para mí más de lo que podían imaginar. En pocos días, estas personas se habían convertido en mi ancla en el turbulento mar del regreso a la civilización. Al amanecer del quinto día de viaje, se divisaron las siluetas de Tahití en el horizonte. Estaba de pie en la proa del yate, observando cómo se acercaba la tierra. No una isla desierta, sino un lugar donde viven miles de personas, donde hay electricidad, teléfonos, internet, automóviles. Todas esas cosas que alguna vez fueron parte de mi vida cotidiana y que ahora parecían casi míticas. Cuando entramos en el puerto de Papeete, la ciudad principal de Tahití, me sentí abrumado. El ruido, el movimiento, la abundancia de colores y olores, todo se abalanzó sobre mí, provocándome mareos. Me aferré con fuerza a la barandilla, sintiendo cómo me temblaban las rodillas. Respira hondo, dijo Elena, que estaba a mi lado. Concéntrate en una sola cosa. No intentes abarcarlo todo de golpe. Seguí su consejo, concentrándome en el proceso de amarre del yate, en las acciones concretas del equipo, ignorando por ahora la imagen general del puerto. Tal como había predicho Ricardo, nuestra llegada causó un cierto revuelo. Se había puesto en contacto con las autoridades locales por radio antes de entrar en el puerto, explicando la situación. Nos esperaban representantes de la administración portuaria, médicos y, sorprendentemente, el cónsul de Rusia. Evidentemente, la noticia de que se había encontrado a un ciudadano ruso que se creía muerto hacía 6 años se había extendido rápidamente. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino burocrático. Exámenes médicos, entrevistas con las autoridades, tramitación de documentos provisionales. Mi identidad fue confirmada mediante huellas dactilares y una prueba de ADN. El consulado se puso en contacto con mi familia en Rusia. El momento en que escuché por primera vez la voz de mi madre por teléfono en 6 años fue a la vez el más feliz y el más doloroso de mi vida. Lloraba, no podía hablar, solo repetía mi nombre una y otra vez. Mi padre, que cogió el teléfono, fue más comedido, pero oí cómo le temblaba la voz. Nunca perdimos la esperanza, hijo, dijo. Tu madre. Siempre decía que sentía que estabas vivo. Me enteré de que mi hermana menor, Alia, se había casado y había tenido una hija, a la que había llamado Marat en mi honor. Que mi gato Frost había vivido una larga vida y había muerto hacía solo 1 año. Que mi apartamento se había conservado, con todas mis cosas en su sitio. Mis padres no habían sido capaces de deshacerse de ellas. Las noticias del mundo exterior eran abrumadoras. Habían pasado tantas cosas en 6 años. Cambios políticos, avances tecnológicos, fenómenos culturales. Me sentía como Rip Van Winkle, que se había dormido 20 años y se había despertado en un mundo cambiado. El consulado organizó mi vuelo a Moscú en 1 semana. Durante ese tiempo, tuve que someterme a varias revisiones médicas y evaluaciones psicológicas para asegurarme de que estaba en condiciones de retomar una vida normal. Helen, fiel a su promesa, estuvo a mi lado durante todo el proceso. Me ayudaba a lidiar con los ataques de ansiedad que surgían en la multitud o con los ruidos fuertes.
Me enseñó técnicas de relajación y de conexión a tierra cuando la realidad se volvía demasiado intensa. Lo que estás experimentando se llama shock de retorno, me explicó. Es una reacción normal a un cambio brusco de entorno después de un largo aislamiento. Con el tiempo será más fácil, pero no te apresures. Antes de partir, me despedí del equipo del Poseidón. Se habían convertido para mí no solo en salvadores, sino también en guías hacia una nueva vida. Intercambiamos información de contacto y prometimos mantenernos en contacto. Tu historia es única, Marat, dijo Richard al despedirse. Cuando estés listo, debes contarla al mundo. Puede inspirar a muchos, dar esperanza a quienes se encuentran en circunstancias difíciles. Prometí pensarlo, aunque la perspectiva de la exposición pública todavía me asustaba. El vuelo a Moscú fue una prueba. El moderno aeropuerto, con su ruido, multitudes y tecnología, me parecía un paisaje alienígena. El avión en sí me provocaba ansiedad. Los recuerdos del accidente aún estaban demasiado frescos, a pesar de los años transcurridos. Pero lo superé. Estaba sentado junto a la ventanilla, mirando las nubes abajo y pensando en cómo había cambiado mi vida en esos 6 años. En lo que había aprendido en la isla. En la fuerza que había descubierto en mí mismo. En una nueva comprensión de lo que realmente importa. Cuando el avión aterrizó en Sheremetyevo, sentí una extraña calma. Pasara lo que pasara, estaba preparado. Había sobrevivido 6 años en una isla desierta. También podría sobrevivir en el mundo de la gente. En la sala de llegadas me esperaban mis padres, mi hermana con su marido y mi pequeña sobrina y varios viejos amigos. El momento del encuentro fue borroso por las lágrimas, las suyas y las mías. Abrazos, besos, tocaban mi rostro, como si no creyeran que era real. «Has vuelto», susurró mi madre, abrazándome contra su pecho. «¿De verdad has vuelto?» Sí, había vuelto. Pero ya no era el mismo Marat que había subido al avión hacía 6 años. Era una persona diferente, más fuerte, más sabia, con una nueva comprensión de la vida y su valor. Tenía por delante un largo camino de adaptación a la nueva realidad. Trámites burocráticos para recuperar mis documentos y mi estatus. Revisiones médicas y tratamiento de las secuelas de la vida en la isla. Adaptación psicológica a la sociedad. La decisión de volver al trabajo o elegir un nuevo camino. Pero sabía que lo lograría. Día tras día, paso a paso, igual que había sobrevivido en la isla. Mi historia en la isla desierta había terminado, pero la historia de mi nueva vida solo estaba empezando, y estaba preparado para escribirla con mis propias manos. Un año después de mi regreso, estoy sentado en mi apartamento en Moscú y terminando este manuscrito. La vida ha vuelto a una relativa normalidad. He vuelto a trabajar, aunque en otro campo. Ahora asesoro a expediciones ecológicas en cuestiones de supervivencia en condiciones extremas. Llevo un blog sobre mi experiencia, que inesperadamente se ha vuelto popular. Incluso he empezado a escribir un libro, este que estás leyendo ahora. La adaptación no fue fácil. Los primeros meses me despertaba por las noches en pánico, sin entender dónde estaba. Las multitudes y los espacios cerrados me provocaban ansiedad. Echaba de menos el silencio de la isla, el cielo estrellado sin contaminación lumínica, la sencillez de la vida, donde cada acción tenía un propósito directo, la supervivencia. Pero he aprendido a encontrar el equilibrio. Voy regularmente a la naturaleza, donde puedo estar en silencio. Mantengo algunas costumbres de la isla, como levantarme temprano al amanecer, preparar mi propia comida con ingredientes sencillos, llevar un diario. Mi relación con mis seres queridos ha cambiado. Hemos aprendido a valorar el tiempo juntos, a no gastarlo en conflictos inútiles. Les he enseñado algunas habilidades de supervivencia, cómo encender un fuego, encontrar agua, orientarse por las estrellas. Escuchan mis historias sobre la isla con un interés constante, aunque a veces veo en sus ojos incomprensión. ¿Cómo pude sobrevivir en esas condiciones?
¿Cómo no me volví loco por la soledad? Me mantengo en contacto con el equipo del Poseidón. Richard y Helen vinieron a Moscú el mes pasado y les enseñé la ciudad. Fue extraño verlos en el contexto de mi antigua vida, como si dos mundos se hubieran unido. A veces pienso en mi isla. Me pregunto si mi cabaña sigue en pie, si crecen frutas en mi jardín, si los pájaros siguen viniendo al comedero que construí. Sé que nunca volveré allí. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Pero una parte de mí permanecerá allí para siempre, en ese pedazo de tierra en medio del océano. Si me preguntaran si me arrepiento de esos 6 años, respondería que no. Me cambiaron, me mostraron de lo que soy capaz, me enseñaron a valorar lo que realmente importa. Me hicieron quien soy ahora. Y si mi historia ayuda a alguien a encontrar fuerzas en una situación difícil, a no rendirse ante los desafíos, entonces todos estos años no habrán sido en vano. La supervivencia no se trata solo de mantenerse con vida. Se trata de vivir la vida a tope, contra viento y marea. Y eso lo aprendí en mi isla desierta.